ocean. I'm water. I'm most of this planet. I shaped it. Every stream, every cloud, and every raindrop, it all comes back to me. One way or another, every living thing here needs me. I'm the source. I'm what they crawled out of. Humans are no different. I don't owe them a thing. I give, they take, but I can always take back. That's just the way it's always been. It's not their planet anyway. Never was, never will be. But humans, they take more than their share. They poison me, then they expect me to feed them. Well, it doesn't work that way. If humans want to exist in nature with me and off of me, I suggest they listen close. I'm only going to say this once. If nature isn't kept healthy, humans won't survive. Simple as that. I mean, I could give a damn with or without humans. I'm the ocean. I covered this entire planet once, and I can always cover it again. That's all I have to say. Madre mía, el vídeo ya es bonito, pero con la voz de Harrison Ford es todavía más bonito. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta semana se está celebrando en Lisboa la Conferencia de Naciones Unidas para los Océanos, una cumbre muy importante para avanzar soluciones que protejan los mares y océanos y a nosotros con ellos. La cumbre de la OTAN, que está terminando, como hemos visto, y el G7, hace ya 2 o 3 días, pues esas dos cumbres quizá han eclipsado un poco a Lisboa, pero aquí en Objetivo Planeta vamos a intentar darle la relevancia que merece. Por eso nos vamos ya en directo, ahí a Lisboa, con nuestra corresponsal Belén Lorente. Belén, cuéntanos. Hola, ¿qué tal, Lorenzo? Bueno, pues Lisboa estos días está siendo testigo de lo que se ve como una oportunidad, ¿no? Precisamente para salvaguardar nuestros océanos y salvaguardar el planeta, porque quizás muchos no sepan la importancia que tiene para nuestras vidas. Los océanos son nuestro pulmón y nos defienden precisamente del temido cambio climático, porque los mares tienen esa capacidad de absorber las emisiones de CO2. Por eso en esta conferencia, desde el pasado lunes, de lo que se está hablando es de los retos que tienen los países y también de las amenazas, que hay muchas. Y la primera es la basura marina que se ha ido acumulando durante tantos años. Lo decía el secretario general de la ONU cuando abrió esta conferencia de las Naciones Unidas el pasado lunes. Daba el dato ese de los 8 millones de toneladas de plástico que están invadiendo ya nuestros océanos. Pero es que además hay otros problemas que preocupan muchísimo, como es la pesca ilegal, la sobrepesca, que están poniendo en serio peligro muchos ecosistemas. Hay muchas pequeñas seres peces que están completamente amenazados, sobre todo de los fondos marinos, los corales. Hay muchos corales que ya están muertos. Además hay que recordar que los océanos ocupan el 70% de la Tierra, de ahí su importancia. Por eso muchos expertos, como el biólogo y oceanógrafo que nos acompaña aquí con nosotros, Carlos Duarte, creen que la próxima revolución industrial va a ser precisamente ese, ¿no? Salvar el planeta y salvar los océanos. Carlos, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Objetivo Planeta. Gracias, Belén. Y Javier, que está detrás de la cámara. Carlos, he leído esta mañana que se ha alcanzado un acuerdo muy importante para frenar la sobrepesca. ¿Es así? ¿Tienes datos sobre eso? Sí, exactamente. Uno de los problemas de la sobrepesca es que hay una componente muy importante que es ilegal, que no está regulada o que no se reporta. Y en el contexto de las conversaciones de la Organización Mundial para el Comercio, se ha abordado este problema y se ha alcanzado un acuerdo que quizás no es el perfecto, pero en todo lo que tiene que ver con el océano, quizás los problemas planetarios, no tenemos que hacer que lo perfecto sea lo enemigo de lo bueno. Entonces es un acuerdo bueno que va a retirar subsidios, incentivos económicos que mantienen la pesca ilegal, la pesca que no se reporta
y la pesca que no se regula, y eso va a permitir que los esfuerzos de los países para mejorar el estado de sus stocks pesqueros se vean reforzados y tengan sus frutos. Bueno, pues por lo menos sale alguna noticia concreta de esa cumbre, que tantas veces ocurre que ese tipo de encuentros internacionales pues terminan de una forma estéril, ¿no? Carlos, he leído hoy en la agencia EFE, desde allí, desde Lisboa, que titula "La ciencia pone en rojo el semáforo de los océanos". ¿Cuál es tu foto de mares y océanos, Carlos? ¿Cuánto se ha perdido ya? En mi opinión, bueno, en primer lugar lo que se ha perdido es la mitad del capital natural azul de los océanos, es decir, de la abundancia de hábitats marinos, de especies marinos, de stocks pesqueros, de grandes ballenas. Hemos perdido aproximadamente la mitad. Por esa razón el semáforo está en rojo, pero la trayectoria del semáforo es que ese color rojo se alcanzó a finales del siglo XX y en el siglo XXI estamos empezando a ver ese rojo empezar a cambiarse a ámbar y espero que eventualmente dentro de 30 años esté en verde. Se han puesto en marcha políticas en los años 80 y 90 que están empezando a dar sus resultados y además durante este siglo se han puesto iniciativas nuevas en marcha como el concepto de áreas marinas protegidas, el concepto de carbono azul que está impulsando la restauración de hábitats y yo creo que la trayectoria es pasar del rojo al ámbar y yo veo el verde dentro de 30 años. O sea, que eres optimista, ¿crees que estamos todavía a tiempo de revertir esta situación, Carlos? Bueno, la verdad es que hemos hablado mucho sobre la semántica del optimismo y tal. Optimismo es una actitud vital que espera que todo vaya bien sin realmente tener que hacer nada. Yo más que optimista lo que soy, estoy esperanzado y la esperanza es un verbo, una actitud que requiere esfuerzo. Entonces yo estoy esperanzado porque con esfuerzo podemos alcanzar ese objetivo y realmente estamos viendo ya pequeñas victorias. Estamos viendo grandes animales como la ballena azul que estuvo en riesgo de extinción, ya está fuera de la lista de especies en riesgo de extinción y estamos hablando de una de las especies más grandes del planeta. No es fácil recuperarlo y si podemos recuperar la ballena azul podemos recuperar todo. Gracias, Carlos, por esta llamada a la acción también, si no quieres llamarle optimismo. No te vayas, que enseguida volvemos contigo ahí en Lisboa, pero quiero presentarles también a nuestros otros dos invitados que están aquí sentados conmigo. Cristina Romera, oceanógrafa, autora del libro Antropocéano. Pásamelo. Antropocéano, una maravilla que claro, que alude a la huella que los humanos estamos dejando en los océanos. Y también David Costalago, siempre le meto una N, siempre digo Costalago, no, Costalago, David Costalago, que es científico marino. Muy buenas tardes a los dos. Gracias también por estar con nosotros. A ver, Cristina, tú estudias muchas cosas, pero especialmente el impacto de los plásticos en los océanos y eventualmente también en el final de la cadena, que somos los humanos, ¿no? ¿La situación es tan mala como parece respecto a los plásticos y el impacto que tienen? La situación es muy preocupante porque el problema es que de todo el plástico que llega al mar, ese plástico se va degradando y se va rompiendo en trocitos pequeños que luego se van esparciendo por todo el océano, por toda la columna de agua, llegan hasta el fondo y no sabemos, realmente no podemos cuantificar cuánto plástico hay en el océano porque llegan a ser partículas muy pequeñas. Y no es solo el plástico, sino también los compuestos químicos que ese plástico suelta en el agua de mar, incluso en nuestro propio organismo. Porque el plástico en su composición tiene compuestos químicos que son aditivos que se le añaden para, por ejemplo, protegerlo para que se degrade más lentamente, retardantes de llama, antioxidantes, y todos estos compuestos químicos pueden constituir hasta el 60% del peso del plástico. Y cuando el plástico empieza a degradarse, sobre todo por la acción de la luz del sol, estos compuestos químicos empiezan a liberarse al medio marino con un efecto para los microorganismos. Que son un porcentaje elevado de una botella de plástico, esos aditivos, ¿no? Sí, exacto. Y claro, cuando eso no solo impacta en el agua... Perdón un segundo, Cristina, ¿hasta qué porcentaje del peso de una botella es ese tipo de aditivos? Sí, puede ser hasta el 60% del peso del plástico. Madre o sea, mía. que podría llegar, sí, hasta el 60%. Y claro, una vez que esos compuestos se liberan en el agua de mar, impactan en los microorganismos marinos, que esto es algo que estudiamos en nuestro grupo de investigación. Pero no solo eso, sino que cuando ese plástico es ingerido por los organismos marinos e incluso por nosotros, esos aditivos pueden también soltarse en el interior de nuestro organismo o de los animales
y muchos de estos se sabe que son tóxicos, muchos de estos compuestos. Algunos son disruptores endocrinos, algunos son carcinogénicos y esto sí que es muy preocupante. Enseguida hablamos más de plásticos, pero David, cuéntanos cuál es la situación de la pesca en el mundo. Ya sé que depende de las especies, depende de las regiones, de los países, hay zonas que se cumplen más las normas, otras menos, pero en general, ¿te parece sostenible la pesca en el mundo? Bueno, pues mira, precisamente ayer se presentaba en Lisboa el informe Sofía de la FAO, la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas, que es un informe bienal, y en este año se veía cómo el porcentaje de número de stocks que se pescan de manera insostenible ha incrementado. O sea, ha estado incrementando desde que se recogen los datos en los años 70. Por aquel entonces había un 10% de stocks que se pescaban de manera insostenible y ahora estamos en más o menos un tercio de todos los stocks mundiales que se están pescando por encima de los límites biológicos seguros. Pero si además nos enfocamos a nivel regional en distintas partes del mundo, tenemos, por ejemplo, cerca de casa el Mediterráneo, que es a nivel global la segunda peor región del mundo en temas de sobrepesca, donde tenemos hasta el 65% de los stocks, es decir, el doble que la media mundial, que están siendo sobreexplotados. Entonces, la situación es alarmante y sobre todo que esa fracción de stocks sobreexplotados aumenta sin parar. Y Carlos, yo espero que nos estés oyendo desde ahí, desde Lisboa, Carlos Duarte. Si nos estás oyendo, entiendo como la población humana también crece, el consumo no para de crecer. Entonces, ¿cuál es la salida de este laberinto, Carlos? ¿La acuicultura es realmente una forma viable de dejar de presionar tanto al entorno silvestre, salvaje de los mares? Sí, bueno, realmente el futuro del océano como fuente de alimentación es vital para el futuro de la sociedad y la humanidad, no solamente como fuente de proteínas y alimento en términos porcentuales, sino también por la calidad, porque a través del alimento marino tenemos la mayor fuente de omega 3, de yodo y de otra serie de elementos que son fundamentales, sobre todo para nuestra salud mental y para nuestra salud coronaria. Entonces ese flujo de alimento de origen marino es fundamental para nuestra salud y lo que tenemos que hacer es ser capaces de buscar una fórmula de suministrar ese alimento de forma sostenible. La acuicultura marina tiene solamente 50 años como actividad industrial, mientras que la agricultura tiene 10.000 años. Entonces estamos aprendiendo ahora a producir alimento de forma sostenible en el océano, de forma controlada en el océano, y es muy fácil resolver los problemas de la acuicultura que hacen que sea una actividad impactante y convertirla incluso en una actividad que genera beneficios en el medio ambiente, como puede ser el caso de la acuicultura de algas, donde el 95% de la producción está en Asia y en África. En España estamos desarrollando nuevos conceptos de alimentos sostenibles, incluso el modesto mejillón es un ejemplo paradigmático de un alimento azul sostenible con beneficios para la salud humana. Tenemos que quizá abandonar la pesca de stocks salvajes, también el cultivo de especies que están situadas a un nivel trófico elevado, carnívoros, y empezar a centrar nuestros esfuerzos en algas, en mejillones y otro tipo de alimento marino que conlleva esos beneficios para la salud, pero que se pueden cultivar de forma sostenible. Carlos, decía antes Cristina Romera, que la tengo aquí a mi lado, hablaba del impacto de los plásticos, ¿no? Ella está estudiando esto en profundidad. Leo que los plásticos que vemos en el mar son apenas el 2-3% de todo lo que ha llegado. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde está el otro 90 y tantos, 98%? Bueno, se estima realmente de que el plástico que flota en el océano es el 2% de lo que debería haber, si tenemos en cuenta las estimas de entrar de plástico al océano. Es una estima que generamos en la expedición Malaspina. De hecho, Cristina ha sido una investigadora que ha contribuido a la expedición Malaspina y pusimos ese número por primera vez en la literatura científica en el año 2014 y desde entonces hemos estado ocupados en averiguar dónde está el 98% del plástico restante y este año lo acabamos de publicar 2 semanas antes de la cumbre de los océanos en Lisboa
Y la respuesta es que ese 98% de plásticos ya está enterrado en el fondo marino. Lo que realmente no es una mala noticia, porque una vez que está en el océano, en el fondo marino, no está disponible para incorporarse a la cadena trófica y generar los impactos negativos de los que hablaba Cristina. Entonces la clave es, por un lado, frenar los aportes de plásticos al océano, y en eso se ha alcanzado este año un acuerdo de los países de Naciones Unidas para que en el año 2024 entre en vigor un mecanismo legalmente vinculante para frenar la entrada de plásticos a los océanos. Eso es una buena noticia, pero el que el 98% de los océanos ya estén enterrados también lo es siempre que no hagamos actividades como puede ser el arrastre y otras que remueven ese fondo marino y hacen que los plásticos vuelvan a ponerse en circulación. Pero más allá de los plásticos o del cambio climático, de la sobrepesca, cuando a mí me preguntan cuál es el mayor riesgo para los océanos, el mayor riesgo es realmente que perdamos la esperanza y la ambición de volver a tener un océano que sea abundante en vida y saludable. La famosa ecoansiedad, ¿no? La sensación que a veces tenemos las personas que... Exactamente. En fin, sensibles al deterioro de la naturaleza, de que no hay esperanza, ¿no? Es un poco eso, ¿no, Carlos? Exactamente, sí la hay, y realmente muchas veces los titulares de prensa son titulares que se centran en los aspectos negativos, y las victorias que conseguimos alcanzar, que a veces son pequeñas, pero a veces son significativas, no las celebramos realmente. Y entonces yo con mi equipo de investigación estamos a punto de publicar un trabajo que se llama Una nueva geografía de la esperanza del océano, donde ponemos en valor todas esas experiencias positivas que generan modelos que podemos seguir en otros sitios para poder contribuir de forma positiva a regenerar la vida marina. Pues una de esas contribuciones que los medios a lo mejor hemos ayudado a distorsionar es la famosa isla de plásticos que situamos en algún punto del Pacífico. Hablamos de que hay una enorme cantidad de plásticos acumulados como si fuera una gran isla del tamaño de no sé qué país, que eso, Cristina, parece que no es así, ¿no? No, sí, estamos intentando tratar de erradicar el término isla porque da la impresión de que es una isla donde te puedes bajar allí y caminar por el plástico, y no, realmente el plástico no lo ves. De hecho, yo estuve en la expedición Malaspina, como dice Carlos, y pasamos por la isla de plástico, que no es isla, y es más bien una sopa de plástico. Es decir, que no se ve el plástico, sino que cuando filtra el agua es cuando encuentras que hay más concentración de plástico que en otras zonas. Pero realmente no es una isla, nos gusta más llamarlo, digamos, sopa de plástico. Es el daño que hacen según qué fotos, ¿no? Tú publicas una foto, como hemos visto todos, ¿no? Que debía ser una acumulación de plásticos, vete tú a saber dónde, y ya nos quedamos con esa imagen mental de que estamos hablando de una isla del tamaño de un país donde está lleno de botellas de agua y de detergente, ¿no? Pues eso no es así. Bueno, David, a ver, hablemos de soluciones de la sobrepesca, del exceso de presión sobre los bancos salvajes, ¿no? ¿Qué soluciones hay? Quizá corregir lo que empuja a los pescadores a hacer ilegalidades. ¿Cómo se puede hacer eso? Sí, eso sería un elemento básico para empezar a reducir la sobrepesca, porque lógicamente la pesca ilegal da lugar a la explotación sobre la que no tenemos control, y reduce los stocks, la cantidad de biomasa de las poblaciones de peces. En cuanto a las motivaciones que se pueden tener para pescar de manera ilegal, yo creo que es importante hacer dos separaciones por ejemplo, flotas industriales que pescan de manera ilegal con el propósito de incrementar ingresos y poder invertir en crear una flota aún mayor. Y por otro lado tenemos pescadores artesanales que en muchas ocasiones se ven obligados a pescar de manera ilegal porque ya no tienen pescado disponible en las zonas en las que solían pescar, bien porque se han creado en algunos casos áreas marinas protegidas sin el consenso de las poblaciones locales, o porque ya se han decimado las poblaciones que eran de las que solían depender en estas regiones, y se ven forzados a irse más allá, incluso a territorios en países vecinos a pescar cuando no tienen el permiso de pescar. Entonces es importante encontrar las raíces que llevan a determinados actores a pescar de manera ilegal para aportar las soluciones que sean necesarias en función de estos riesgos. Cristina, creo que estudias también el papel de las bacterias que podrían
ser una de las llaves que solucione el tema de los plásticos, que podrían convertirse en bacterias consumidoras de los famosos aditivos o las moléculas que desprenden. Sí, en nuestro grupo de investigación estamos estudiando qué bacterias son las que degradan esos compuestos químicos que el plástico libera en el agua de mar. Y bueno, estamos tratando de identificar qué bacterias son para después poderlas, a ver si se pueden utilizar a gran escala para tratar de degradar estos residuos, o más bien los residuos químicos, estos compuestos químicos que se sueltan. Pero es verdad que a mí me da un poco de miedo usar esto cuando se habla de bacterias que degradan el plástico, porque la gente ya piensa que entonces podemos usar plástico indiscriminadamente porque vamos a tener bacterias que lo degraden y lo hagan desaparecer. Y esto no es así. Estamos lejos todavía de eso. Sí, no solo eso, es que tampoco sería la solución, porque usar bacterias tiene un impacto también medioambiental. Es que los residuos la cantidad de residuos es enorme. Entonces, la solución es no generarlo, no es ya buscar algo para degradar el residuo, sino no generarlo, y economía circular, es decir, poder reutilizar todos esos residuos una y otra vez y que no escapen de ese círculo y no tener que degradarlo. Pero en primera instancia es evitar que se generen, o sea, reutilizar. Y por lo menos evitar que lleguen al mar, ¿no? Exacto. Es decir, sí. porque sacarlos del mar ya va a ser imposible, Sí. Cristina. Sí. Yo digo, esto es como barrer en el desierto. La gente que habla de limpiar el mar es muy difícil porque hay una cantidad enorme de plástico en trocitos muy pequeños, repartidos por todo el océano. O sea, es muy difícil. Pero la solución es evitar que siga llegando. Eso sí que podemos hacerlo, porque el 80% del plástico que llega al mar lo hace a través de fuentes terrestres, principalmente por ríos. Y esto sí que se podría mejorar la infraestructura para evitar que siga llegando. Y también nosotros mismos reducir el consumo de plástico, y en especial el de un solo uso, que es el mayor tipo de plástico que se encuentra normalmente en el océano. Por y ejemplo, en la una playa. botellita de agua, vamos. Sí, Tan fácil exacto. como eso, Sí, un sí. plástico de un solo uso. Sí. Pero hay tantos, ¿no? Bandejitas en los supermercados, qué sé yo, Exacto. en la vida cotidiana. Y Carlos, ¿y qué es eso que llamamos nanoplásticos? Bueno, como ha explicado Cristina, cuando los plásticos entran al océano, debido a la actividad de la radiación ultravioleta y otro tipo de factores, los plásticos empiezan a fragmentarse, romperse, se convierten en microplásticos, y hace pocos años hemos desarrollado la tecnología para poder medir ya, digamos, moléculas o polímeros de plástico muy pequeños que llamamos nanoplásticos, que tendrían milésimas de milímetro de tamaño, que hasta hace poco no podíamos medirlos, y estamos viendo que están en todos lados también. No es inesperado, pero hasta hace un par de años no teníamos la capacidad técnica de poderlos medir. Incluso quizá en el aire, Carlos, por la acción de los neumáticos de los coches, no sé, partículas que se desprenden. Sí, muy buena pregunta, Lorenzo, porque realmente la primera investigación sobre nanoplásticos que se ha publicado es que ingerimos diariamente cantidades grandes de nanoplásticos, y la mayor fuente son precisamente las partículas que van desprendiendo los neumáticos de coches. Entonces, posiblemente, a medida que la evidencia se hace más patente, no solamente de la ingestión de esos plásticos por personas, sino de los impactos sobre la salud humana, va a haber que regular el uso de neumáticos y buscar un nuevo material para vehículos que no sean fuente de estos nanoplásticos a la atmósfera y a la ingestión humana. Bueno, no nos quedan ya muchos minutos, pero me gustaría hablar un poquito del cambio climático, de esta crisis climática en la que los océanos y los mares, Carlos y Cristina y David, ¿no?, nos ayudan tanto a equilibrar. Los océanos absorben tanto calor, absorben tanto anhídrido carbónico, pero Carlos, ¿hasta cuándo pueden hacer ese papel? Bueno, el papel de los océanos como sumidero de dióxido de carbono, porque el océano y la atmósfera están en equilibrio en cuanto a la concentración de gases, va a continuar durante bastante tiempo, pero viene acompañado de un impacto importante, que es alteraciones sobre la química del océano que hacen que el pH descienda, y eso genera problemas importantes para muchos organismos, sobre todo los que dependen de un esqueleto de carbonato, como pueden ser los moluscos o los corales. Y hay otra componente del océano en relación al cambio climático, que es una componente de oportunidad,
y es lo que llamamos carbono azul, en la que hemos descubierto que ecosistemas como bosques de manglar, praderas submarinas como las posidonias que tenemos en el Mediterráneo o marismas son los sumideros de carbono más intensos de la biosfera. De forma que ahora hay un programa para recuperar y conservar estos ecosistemas como fuentes de acción climática y de retirar dióxido de carbono de la atmósfera, que están atrayendo una cantidad enorme de inversiones y es uno de los temas clave de discusión aquí en la Cumbre de los Océanos. Porque parece que el gran capital de pronto está descubriendo que es rentable invertir en la protección de mares y océanos. Absolutamente, y estamos viendo un auge de la economía azul basado no solamente en energía marina o biotecnología marina, sino también en el valor que tiene la vida marina como capital natural azul. Y ahora mismo los mercados están empezando a despertar esa oportunidad de que realmente el valor de la vida marina es más importante sin retirarla que cosechándola y eliminándola. Y ahora mismo se ha presentado un programa por el Fondo Monetario Internacional de la primera economía que va a ser una economía positiva neta de cara a la biodiversidad marina, que es Gabón. Y es un ejemplo para otros países para generar economías que dan valor a recuperar su vida marina como una fuente de riqueza y también de generar empleos. Pues muy bien, Carlos Duarte, te despido aquí. Muchísimas gracias por sumarte a este programa sobre los océanos en el canal 24 Horas. Gracias a Belén y a Javier que están ahí contigo. Y hasta siempre, Carlos. Hasta siempre, Lorenzo. Hasta luego. Seguimos aquí nosotros, que nos quedan todavía un par de minutos. Quiero que penséis un mensaje final, que luego os lo pido. Pero, David, ¿el cambio climático tiene también una influencia directa sobre los problemas de la sobrepesca, la pesca ilegal, etcétera, ¿no? Sí, sin duda. Se han hecho estudios, por ejemplo, de cómo afecta la distribución de distintas especies en el océano. Por ejemplo, las especies que están en áreas más tropicales parece que tienden a migrar ahora hacia aguas más frías, hacia los polos, al norte y al sur. Y se da también el caso de que en estos países precisamente es donde más dependen de estos recursos marinos y tienen menos recursos para mitigar los efectos del cambio climático. Y otro efecto muy importante que está teniendo el incremento de las temperaturas en los océanos, que ocurre, por ejemplo, en el Atlántico Norte, es que el fitoplancton, estas microalgas que son la base de la cadena alimenticia y las cuales producen prácticamente todos los ácidos omega 3 que ha mencionado Carlos antes, producen menos a mayores temperaturas. Y eso obviamente va a afectar también a la cantidad de omega 3 que vamos a tener disponibles para nuestra alimentación. Y Cristina, el tema de los plásticos habrá empeorado mucho con la pandemia, porque claro, hemos tirado cantidad de millones de mascarillas, de guantes, de equipos de protección. Sí, han salido estudios que han demostrado que ahora que ha empeorado porque se ha vertido mucho más plástico sanitario, de material sanitario. Y en especial se vio que gran parte de ese plástico venía de Asia, de hospitales de Asia. Y no solo en material sanitario, sino también en los supermercados, que ya algunos estaban empezando a no poner todo envuelto en plástico, en bandejas de poliespán, envueltas en plástico. Pues con la pandemia se volvió a hacer por el miedo al contagio. O sea, hemos retrocedido un poco. Sí, bueno, pues nada, habrá que seguir insistiendo. Sí. A ver, David, un último mensaje. Sí, yo creo que tenemos que tener en cuenta que la pesca, la proteína de origen marino es mucho más sostenible que la proteína de origen terrestre. Por lo tanto, tenemos que mantener las poblaciones sanas para poder seguir dependiendo de esas proteínas durante muchos años. Cristina. Yo, quiero decir que con el tema del plástico, que cada vez que vayamos a usar algún utensilio de plástico, nos paremos a pensar por cuánto tiempo lo vamos a utilizar y cuánto tiempo va a tardar luego eso en degradarse, porque hay cosas que utilizamos solo por unos segundos y no merece la pena. Entonces, que intentemos reutilizar y sustituir, y no sustituirlo por otros materiales, que tampoco es la solución. No sustituirlo por papel porque eso también tiene un impacto medioambiental, ni por plástico biodegradable. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Evitar el residuo del material que sea, reutilizar, pues como se hacía antes, botellas reutilizables, los vasos reutilizables, y en la medida que se pueda, hay veces que no se puede porque son cosas que, por ejemplo, en temas sanitarios, jeringuillas, cosas así, claro, pues no se puede, pero en los temas que sí podemos evitarlo, pues tratar de evitarlo y para no pensar
el tiempo que lo vamos a usar y el tiempo que luego permanecerá en la naturaleza. Muy bien, ojalá contribuyamos a que esos mensajes vayan calando. Muchas gracias, David Costalago. Eso es. Y Cristina Romero, muchísimas gracias a los dos por vuestra ayuda para entender mejor esta situación en la que estamos. Nos quedamos con ese mensaje de Carlos Duarte también, ¿no? De que no solo hay que tener optimismo, hay que tener acción, sí. Hay que hacer cosas por los mares y los océanos, por la naturaleza en general. Pues nada, muchas gracias a ustedes también. Nos vemos el jueves que viene. Aquí continúa en el canal 24 horas ininterrumpidamente la información. Hasta el jueves que viene.